determinísticos son causados por exposición a radiaciones y que es necesario superar un umbral, ¿no? Es decir, el umbral, es decir, la dosis mínima que debe aparecer dentro de la población, ¿no? Para que una vez que se supera este umbral, ¿no? La severidad del daño crece rápidamente. Por ejemplo, 0.5 Gray sería el umbral para las aberraciones cromosómicas que han estado viendo ustedes, ¿no? Y una vez que se supera ese umbral, entonces las aberraciones cromosómicas comienzan a dispararse, ¿no? Con respecto a la dosis. Entonces a eso se denomina umbral. Entonces el umbral se dice que es alcanzado por los individuos más sensibles, pero también sabemos que no solamente es el individuo, ¿no? Por su carga genética, por su capacidad de reparación, con la edad, ¿no? El umbral en los niños, en los adultos, propiamente dicho, y de los adultos mayores va a ser distinto, ¿no? Va a depender de varios factores. Entonces, así tenemos, por ejemplo, a una determinada dosis, como pueden ver ustedes, ¿no? Habría individuos expuestos que tendrían distinta capacidad de respuesta con respecto a la dosis, ¿no? Y esto ha sido observado una vez que se supera el umbral para situaciones patológicas, ¿no? Entonces, estos efectos determinísticos se pueden presentar muy rápido, el periodo de latencia es corto, la latencia, es decir, el tiempo que va a pasar de los primeros síntomas, como vamos a ver, también va a depender de la dosis. Los efectos determinísticos son lesiones en la piel, ojos, gónada, médula ósea, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, huesos, etc. Entonces es posible encontrar diferentes efectos determinísticos en diferentes tejidos que van a depender, como les digo, del tipo de tejido. Por ejemplo, para que aparezca el tema y depilación a nivel de la piel, ¿no? Es necesario aproximadamente 3 Gray para que comience a observarse algunas características del síndrome agudo de irradiación del cuerpo entero, ¿no? Los efectos determinísticos generalmente se refieren a la irradiación del cuerpo entero, ¿no? Por eso les dije que pueden deberse accidentes nucleares, pero a bombas sucias, ¿no? Que es lo que teme actualmente bastante la comunidad europea, sobre todo porque ha ocurrido en ellos, ¿no? Que es la combinación de radionucleidos con un explosivo, ¿no? Entonces eso se va a dispersar en el lugar, ¿no? Entonces, ese es un accidente radiológico, bueno, no accidente, sino algo premeditado. Entonces, lo que generalmente aparece debido a los síndromes de irradiación son las náuseas y la aplasia medular, ¿no? Y conforme se va aumentando la dosis van a aparecer otros síntomas. Los efectos letales, ¿no? A más de 6 Gray sin tratamiento conducen a la muerte, ¿no? Ya vamos a discutir un poco también acerca de la letalidad de estos efectos. Entonces, el 100% de frecuencia de efecto determinístico se logra cuando hay una dosis suficiente para alcanzar el umbral, es decir, suficiente muerte celular, ¿no? ¿Qué células son las que van a producir estos efectos? En el caso del síndrome de la médula ósea y del sistema nervioso central, del sistema gastrointestinal, son las células madre, ¿no? Porque son las células encargadas de repoblar los tejidos, ¿no?
de repoblar los tejidos. La dosis umbral es la cantidad de radiación necesaria para provocar el efecto en por lo menos del 1 al 5% de individuos expuestos. Y hemos dicho que hay variabilidad, pero el umbral es considerado a nivel de este porcentaje. La dosis de tolerancia es la máxima cantidad de radiación que un tejido puede soportar sin desarrollar a nivel clínico el efecto determinista. Entonces, aquí la tolerancia expresa la capacidad del individuo o del tejido, según sea el caso, para soportar la irradiación sin desarrollar el efecto. Esto implica los efectos de menor severidad, que son considerados efectos subclínicos. Creo que esto ya se ha visto, no estoy tan segura sobre la dosis letal, ¿no? La dosis letal es expresada, ¿no? O creo que sí, ¿no? En el capítulo de protección radiológica, ¿no? Es considerada la dosis media para que se cause la muerte en el 50% de personas irradiadas, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, en 30 días estaríamos en la dosis letal 50-30. 2,5 Sievert mata a un humano con un riesgo del 1%, ¿no? Si esto se recibe en un periodo corto, ¿no? de tiempo de radiación. 5 Sievert es la dosis que mata a un ser humano con un riesgo del 50% en 30 días, ¿no? Entonces, la causa de muerte en este caso es la pérdida de función de la médula ósea. Vamos a ver que es el síndrome del sistema hematopoyético. 8 Sievert mata a un humano con un riesgo del 99%. Esto es en un periodo muy corto, ¿no? Sin tratamiento, ¿no? Vamos a ver que los tratamientos pueden hacer cambiar estas dosis letales. Alrededor de los 10 Gray, ¿no? Donde estamos en el síndrome del sistema gastrointestinal, ¿no? Patentemente ya desde los 6 Gray comienza a aparecer este síndrome. Puede producirse también inflamación aguda de los pulmones, ¿no? Que estos pueden causar la muerte, ¿no? Por inflamación. Esta es la dosis que se usa generalmente con fines de radioprotección, que es la dosis letal 50-60, que mata a la población, al 50% de la población en 60 días. En ausencia de tratamiento es de 3,2 a 4,5. Se producen alrededor, estas muertes se producen alrededor de 4 a 8 semanas. Y se deben principalmente a infecciones hemorrágicas, no, a hemorragias o infecciones mortales, porque el organismo ha perdido en este caso gran parte de sus células de la médula ósea, ¿no? Entonces se produce la pancitopenia, ¿no? El daño, la no producción de plaquetas, entonces es pues lo que mata a los individuos. ¿Qué factores van a influir en esta dosis, ¿no? Sabemos que el trauma, ¿no? Porque si es una bomba sucia, por ejemplo, la explosión, lo que le cae a la persona, al grupo de humanos que están ahí y el daño, también, ¿no? Hay una combinación. Esto disminuiría entonces porcentualmente cuando van los trabajadores el número de muertos.
personas que tienen desnutrición crónica, personas que están, ¿no?, con infecciones, ¿no?, porque si se baja el sistema inmune, entonces las infecciones pueden prender y matar más rápidamente a las personas y con menos dosis. Y la contribución de radiaciones de alta luz, ¿no? Es decir, la presencia de radiaciones tipo alfa o gamma, tipo alfa o neutrones, entonces pueden contribuir a que esta dosis no sea menor, porque es una combinación, como hemos visto, de varios radionucleídos. Los valores 50-30 para distintas especies. La cucaracha resiste hasta 50 Gray, ¿no?, de esta población. Con esta cantidad de radiación los humanos ya murieron hace tiempo. El conejo resiste 8 Gray, ¿no?, el goldfish 7,5, la rata 6, el ratón y el mono están cerca al humano, ¿no?, alrededor de la resistencia humana. ¿Qué factores van a determinar la lesión que se presenta por radiación? ¿No? La cantidad de dosis administrada, la velocidad de la administración, es decir, una dosis de 6 Gray en el tiempo puede tardar en llegar, porque sabemos que las radiaciones son acumulativas, ¿no? Entonces, esto va a determinar el proceso de reparación, ¿no?, sobre todo cuando estamos frente a irradiaciones del cuerpo entero. Ya los tejidos van a tener su propia, su propia administración. La cantidad de tejido irradiado en órgano, es decir, cuánto tejido ha sido irradiado, la sensibilidad del tipo celular, recordemos la ley de Bernoulli y Frigondo, y la edad, ¿no? La edad. Ya sabemos que edades mayores tienen una mayor susceptibilidad para ciertos efectos debidos a la radiación, ¿no?, y edades menores van a tener problemas, ¿no?, es decir, los niños adolescentes van a tener problemas en el caso de contaminaciones internas, ¿no?, por la localización de los radionucleídos en sus órganos, porque ellos tienen que completar todavía el desarrollo, ¿no?, es decir, los niños pequeños. Entonces, antes de que me olvide, creo que ya ha venido una buena cantidad de personas. Vamos a tomar la asistencia.
áreas. Bustamante, Carhuaz, Castillo, no me pongo en la mano. Castillo tampoco se encuentra, ¿no? Cente, Guamán, Cerrón, Landa, Collates, Córdoba, Pierre, Damián, Génesis, Espinosa, Kaila, Éuscate, Daniela, Buena, Dayana, González, Catacora, Rodrigo, Guevara, Leila, León, Ana León, Dana Muñoz, Octavio, Dayana, Yanela Rosales, Alison Valquiria, Santiago Victoria, Alessandro Silva, Iván, Lailín, Andalucía Tarrillo, Zavala y Miriam Ñaupas. Entonces estábamos viendo los diversos factores que determinan las lesiones por irradiación. Bueno, esta es una gráfica, ¿no?, basada en las aberraciones cromosómicas, como vemos, que el incremento a 0 es imposible, ya sigue la línea dosis versus efecto, ¿no?, en forma lineal. Pero sin embargo tenemos esta zona de acá, ¿no?, que las personas, los médicos consideran una dosis segura, ¿no? Una dosis segura ¿de qué? De que no se presente el efecto, ¿no? Pero ya sabemos que eso de seguro tiene también sus problemas, ¿no? Porque hay efectos estocásticos como son el cáncer y bueno, los efectos secundarios están en discusión, ¿no?, pero que pueden presentarse a cualquier dosis.
la severidad del efecto va a incrementarse con la dosis, como hemos venido diciendo, ¿no? Conforme se aumenta la dosis, va a incrementarse esa severidad, ¿no? Hasta que ocurre ya la suficiente muerte celular, que en realidad la severidad decae, pero porque ya los organismos o los cultivos celulares murieron. Con tratamiento, entonces, esta dosis puede ampliarse, ¿no? Este gráfico es del siglo XX, ¿no? Donde se podía, ¿no? De acuerdo la mortalidad, con cuidados intensivos se podía bajar, ¿no? Incluso a dosis mayores, ¿no? Que la dosis poblacional, ¿no? La dosis 50-60. En la actualidad ya los tratamientos cada vez están siendo mejores, ¿no? Y en algunos lugares incluso existe una sobrevivencia a dosis de entre 10 hasta 12 Gray, que antiguamente era imposible, pero son tratamientos muy especializados, ¿no? Que no existen en nuestro país. Entonces, con tratamiento médico, ¿no? Cuando el tratamiento es mínimo, ¿no? Es decir, lo que se conoce como tratar los síntomas, la dosis 50-60 puede ser ligeramente mayor a la poblacional. Cuando hay un soporte óptimo, entonces esto puede incrementarse hasta de cerca a 5, ¿no? 5 y más de dentro de ella sabemos que existen diferentes determinantes para la sobrevida. Y lo que es el trasplante autólogo de médula ósea, ¿no? Puede incrementar hasta ese nivel. Esto también es bastante discutido, ¿no? En algunos lugares no solamente hacen autólogo porque es necesario tener la médula ósea guardada en un individuo, entonces son muy difíciles. Pero también se hace trasplantes heterólogos, ¿no? Bastante discutidos, los mejores serán sin duda si hay gemelos o mellizos, ¿no? Pero se ha demostrado en pocos casos, porque ya sabemos que en cuanto a radiación no hay mucha información, pero se ha demostrado que puede subir a 11 y en algunos casos hasta 12. El efecto de sobrevida. Entonces, como sabemos, esto ocurre cuando la persona se expone a la radiación, ¿no? Tenemos diferentes tipos de exposición cuando la fuente radiactiva se encuentra a una distancia del cuerpo. Entonces tenemos una irradiación del cuerpo entero, ¿no? O de todo el cuerpo, cuando va a implicar todo el cuerpo, y radiaciones localizadas que a veces se generan cuando se obtienen imágenes de diferentes órganos y lugares del cuerpo, ¿no? Y es una radiación que viene del exterior, pero que va a permitir la imagen de los pulmones, los riñones, etc. Entonces esas son irradiaciones parciales. La contaminación, ¿no? La contaminación es externa cuando, como les dije, hay una explosión de una bomba social y se distribuye en toda la parte externa del cuerpo. El radio distribuido, las partículas, que se hace primero, como los que vieron la serie, bañarse, ¿no? Quitarse de la mayor parte y también el guardar el agua, todo eso es completo, ¿no? En este caso. Y la radiación interna
cuando hay inhalación, ¿no? Inhalación de un radionucleido. Incorporación es cuando específicamente se busca un radionucleido que se incorpore en un órgano blanco, ¿no? Como yodo 131, por ejemplo, en la tiroides, ¿no? Entonces se va a incorporar, ya esto va a ser dirigido, ¿no? Esto proviene de la radioterapia. Entonces, cuando existe una detonación nuclear, ¿no? Como ocurrió en Hiroshima, Nagasaki, en Chernobyl, en Fukushima, Daiichi, ¿no? Como ocurrió también cuando se hacían los experimentos de explosiones de las bombas atómicas en los Álamos, etc. Entonces las personas estaban allí, ¿no? A una distancia hipocéntrica, ¿no? Y la exposición y el efecto varía según la localización. Cuando hay una bomba observada en Hiroshima y Nagasaki, el calor representa aproximadamente el 35% de la energía, ¿no? Durante la explosión de la energía total, ¿no? El calor. La explosión o detonación representa aproximadamente el 50%. Y la radiación por sí misma representa el 15% de la energía. Entonces las personas mueren debido a la combinación de estos elementos, el calor, la explosión y la radiación, la energía radiactiva, porque eso no se puede separar, ¿no? Es lo que se ha calculado, la contribución de cada efecto. Entonces ahora vemos, ¿no? Los síndromes por irradiación aguda. Es una enfermedad grave, ¿no? Causada por altas dosis, ¿no? Que se van a diferenciar de la próxima clase cuando veamos los efectos determinísticos, ¿no? Los efectos estocásticos, perdón. Los efectos estocásticos se dan generalmente a bajas dosis, ¿no? Pero una recuperación de una alta dosis también puede dar un efecto estocástico, puede dar probabilístico. Entonces, es una exposición a alta dosis, generalmente un periodo corto de tiempo, ¿no? En algunos casos, los síntomas pueden aparecer inmediatamente después de la exposición, ¿no? Es decir, cuando la dosis es muy alta o el individuo es extremadamente susceptible, entonces ya va a aparecer estos síntomas iniciales. Infortunadamente ya hemos visto que las radiaciones no tienen color, no tienen olor, entonces uno no puede saber si se está exponiendo a un determinado tipo de radiación. Entonces, los síntomas iniciales pueden aparecer con el tiempo, pueden ser intermitentes también, ¿no? Y dosis muy altas ya sabemos que pueden causar la enfermedad. Entonces, las características clave de los síndromes determinísticos es que presentan un umbral, ¿no? Debajo de este umbral no hay efecto clínico observable por ahora, ¿no? Radiosensibilidad celular es mayor en tejidos de rápida proliferación, ¿no? Esto conduce a la ley de Bernoulli-Tribourneau, que son más sensibles cuanto más indiferenciadas y aquellas que se encuentran en un periodo de emisión, ¿no? De emisión cerebral. El tratamiento es soporte, ¿no? Clínico para los signos y síntomas, trasplante de médula y las citocinas, ¿no? Las citoquinas
Bueno, en la actualidad ya se está trabajando también con las células madres mesenquimales, ¿no? En la red existen algunos artículos acerca de los tratamientos con estas células y que hay algunas que hacen que ese tratamiento pueda ser en el futuro ya más exhaustivo y más expuesto hacia todos los casos de estos accidentes. Entonces, acá tenemos, ¿no?, los efectos deterministas por la radiación, como hemos visto. El tema y la depilación, ¿no?, es el enrojecimiento de la piel que viene por la dosis, ¿no?, y la caída del cabello o pelo, según sea la situación de la persona. El síndrome agudo se presenta de 1 a 6 Gray, ¿no?, y los signos iniciales son las náuseas y las aplaxias medulares. Efectos letales más de 6 Gray, ¿no?, y en esta dosis la muerte es segura según tratamiento. Las gónadas van a tener su umbral, que es de 0,15 Gray a una esterilidad temporal, ¿no? Vamos a ver más adelante que en el caso del varón y la mujer hay diferencias, ¿no? La esterilidad permanente es más de 3,5 Gray. En el cristalino la opacidad aparece a 0,5 Gray, la catarata a 5 Gray. En la médula ósea ya hemos dicho que la aplasia aparece desde un momento temprano hasta 6 Gray, y tenemos lo que se ve, ¿no?, principalmente en un inicio, la leucopenia y trombocito previo. El pulmón también es un órgano, ¿no?, que va a ser un órgano crítico. La neumonitis, inflamación de los pulmones, ¿no?, tos, etcétera, hasta llegar a la fibrosis de 6 a 8 Gray, ¿no? La tiroides genera un hipotiroidismo a más de 10 Gray, ¿no? Estamos hablando del órgano, no del cuerpo entero de la persona ya murió, una afección, ¿no?, al órgano. Hay mayor sensibilidad a nivel de los niños. El sistema nervioso central ya no sería un síndrome, sino como órgano, ¿no? Necrosis a 50 Gray cuando tenemos una exposición localizada y muy resistente a dosis bajas. Las características, ya hemos hablado que es un umbral, ¿no? Debajo de este no hay efectos clínicos observables, todo es la clínica nuevamente. La radiosensibilidad tisular mayor en tejidos de rápida proliferación, de acuerdo a la ley del 2022 y el tratamiento, ¿no? Entonces, a dosis muy bajas no se considera que haya un efecto, ¿no? Y los efectos comienzan a verse por encima de 0,5 Gray según la metodología de examen o análisis. Ya hemos visto, ¿no?, que los mecanismos celulares que afectan los síndromes son la apoptosis, ¿no?, especialmente en células con alta tasa de división, ¿no?, las mutaciones genéticas que afectan principalmente en el cuerpo la estabilidad celular, ¿no?, las somáticas, ¿no?, el envejecimiento celular que reduce la capacidad de regeneración, ¿no? El estrés oxidativo y daños biomoléculas es otro mecanismo por generar especies reactivas de oxígeno, afecta proteínas, enzimas, alteran la función de estos elementos, ¿no? La alteración del estrés oxidativo a nivel de los lípidos
compromete la integridad celular y el ARN y el ADN aumentan el riesgo de mutación. Cuando el microambiente celular, es decir, todo aquello que conlleva el lugar donde se encuentra un tipo celular determinado, entonces va a generar que se altere la matriz extracelular. Hay cambios en la composición de moléculas de señalización que pueden afectar la lesión de inflamación, el estrés oxidativo propiamente dicho, no por los radicales que se van a producir a nivel del microambiente, ¿no? Alterando la homeostasis, ¿no? La homeostasis de la energía. Inflamaciones crónicas, ¿no? Hay citocinas inflamatorias que pueden modificar el comportamiento. Y como ya hemos visto, el oxígeno, ¿no? La hipoxia, la falta de oxígeno, induce respuestas adaptativas en las células con activación de vías de supervivencia. Entonces, un síndrome es una caracterización, ¿no? de una enfermedad debido a una serie de signos y señales, ¿no? En este caso, hemos repetido varias veces que son debido a exposiciones agudas, ¿no? Y se presentan en etapas, ¿no? Y los tres síndromes principales, ¿no? De irradiaciones nuevamente de cuerpo entero, ¿no? Porque ya hemos visto alguna susceptibilidad de tejidos blancos, ¿no? De tejidos que son blancos para presentar síntomas agudos, pero el cuerpo entero se considera el síndrome hematopoyético, el síndrome gastrointestinal y el síndrome neurovascular. Gran parte de los liquidadores que fueron a Chernobyl, ¿no? Los que murieron generalmente lo hicieron por el síndrome gastrointestinal. Entonces, acá tenemos que las proposiciones para presentar este síndrome, cuando la irradiación fue alta, cuando la radiación es penetrante, ¿no? Es capaz de llegar a los órganos internos. Todo el cuerpo, mayor parte del cuerpo de la persona fue irradiada. La radiación se recibió generalmente en un periodo corto de tiempo, no dentro de los minutos. Entonces, todas estas condiciones son las que permiten la presentación de un síndrome agudo. Esta es parte de una clase, ¿no? Que va a ser el profesor Espinosa, pero aquí tenemos, ¿no? Que generalmente estos síndromes va a realizarse el triaje, ¿no? Cuando ha ocurrido un accidente radiológico que es no planificado, no controlado, ¿no? Es liberado al ambiente sin medidas de contención adecuadas, ¿no? Lo que define no es la magnitud, sino la pérdida de control. En cambio, el accidente nuclear implica pérdida de control de una reacción en cadena, ¿no? El accidente es debido generalmente a un radionucleido o a una cantidad de radiación X-gamma. En cambio, el accidente nuclear es una pérdida de control de la reacción en cadena dentro de un reactor nuclear generalmente. Entonces hay una liberación masiva de radionucleidos. En el caso de Goiânia fue el cesio-137, ¿no? En el caso de Chernobyl, en cambio, se liberaron varios otros radionucleidos, siendo importantes el cesio-137, ¿no? El estroncio-90, ¿no?
también, y el yodo 131, ¿no? Que causó el cáncer en los niños. Entonces aquí tenemos, pues, hay diferencias importantes entre ambos, ¿no? El de Goiás es importante porque fue también un accidente radiológico que sirve de base para el estudio del resto de accidentes que ocurrieron después. Bueno, aquí en el Perú también han habido accidentes radiológicos, el profesor no suele explicarles, ¿no? El de Yamango es un accidente importante. Entonces, así tenemos, ¿no? Las fases clínicas, como decíamos, a nivel de los síndromes, ¿no? Hay efectos, los efectos letales son precoces, ¿no? Implica la muerte cuando la dosis es suficientemente alta para matar una gran cantidad de las células madre, ¿no? Que ocurra dentro de las pocas semanas. Poco después de la irradiación se va a presentar en el tiempo lo que se llama el síndrome prodrómico, ¿no? Que puede variar de minutos, horas, hasta semanas, ¿no? Entonces, en cuanto a su complicación, estamos hablando de los síntomas prodrómicos, que son náuseas y vómitos luego de la exposición, ¿no? Este es un síndrome prodrómico que generalmente va a llevar a cabo como consecuencia el síndrome hematológico. El periodo de latencia hay una mejora aparente, es decir, la persona ya no vomita, ya no tiene náusea, y hay un tiempo que también varía según la dosis de días, horas hasta semanas, ¿no? Que es el de latencia, sin signos y síntomas. Y luego tenemos la fase crítica, que es la enfermedad manifiesta, ¿no? Es decir, ya los órganos comienzan a fallar y presentan los síntomas plenos de los síndromes. Y la resolución dentro de la fase crítica conduce a la recuperación o la muerte. Son las etapas clínicas de estos síndromes. Esta es una de las curvas, ¿no? Iniciales cuando se trataba, cuando se explicaba este síndrome, ¿no? Donde tenemos los tiempos de sobrevida, ¿no? Como saben ustedes, y como ya hemos visto, son mejores cuando están en dosis menores, ¿no? De 1 a 6 Gray. Cuando se superan los 6 Gray o hasta los 10 Gray, tenemos el síndrome gastrointestinal. Más de 10 Gray, hasta más de 20 Gray según esto, ¿no? Pero ahora el síndrome gastrointestinal y el síndrome de la médula ósea se presentan a veces concomitantemente. Cuando estamos en el síndrome neurovascular ya no se observa el síndrome de la médula ósea, ni tampoco el síndrome gastrointestinal, ¿no? Esto ocurre en forma patente en más de 20 Gray, pero después de los 10 Gray ya se entra en este síndrome. Cuando la persona recibió 11, 12, 13 o 10 Gray, ya podemos verlo dentro del síndrome neurovascular, ¿no? La parte vascular también se retrasa, ¿no? Hasta el gastrointestinal. Es decir, esto está tipificado así, pero cuando la persona se irradió hay características comunes, ¿no? Dentro de estas diferentes etapas. Estos síndromes pueden presentarse por una serie de pequeñas exposiciones. En los inicios de la radioterapia generalmente se iniciaban, ¿no? Por el tratamiento con el cáncer, ¿no? Por el cáncer. Pero en este caso tendríamos, en el caso de las lesiones parciales, ¿no? Que conducen a características similares en pacientes tratados por radioterapia. Claro, los tratados por radioterapia tienen condiciones similares al síndrome de la médula ósea o el síndrome gastrointestinal.
No, pero síndrome neurológico, ¿qué quiere decir? Que ya se pasó demasiado de la ya no hay una posibilidad. Si eso ocurre. Entonces los efectos determinísticos se van a presentar cuando hay suficientes células irradiadas. No puede llegar a una etapa donde no hay efectos, ¿no? Cuando las células impactadas dentro de un tejido son pocas, ¿no? Y puede ocurrir la reparación. Luego, cuando se aumenta la dosis, aumenta el número de células muertas, ¿no? Y también existe en este caso la reparación, entonces hay una disfunción temporal. Hay una dosis entonces umbral mínima, pero cuando se pierden ya todas las funciones, entonces ya estamos frente a los defectos morfológicos más graves, que son los daños permanentes, ¿no? Que pueden conducir a la muerte. Entonces aquí tenemos, ¿no? Los mecanismos celulares de los efectos determinísticos. En la actualidad ya hemos dicho que 0,5 Gray es el inicio de las fallas en los cromosomas, ¿no? Pero a partir de los 0,7 Gray ya es posible diagnosticar este periodo del sistema hematológico. El sistema gastrointestinal, como pueden ver ustedes, ya va a empezar, ¿no? Luego del hematológico, ¿no? Hasta los 10 Gray. Y la letalidad es inmediata en dosis extremadamente altas, como son los 10 o 50 Gray. Pero las terapias celulares están restringidas, ¿no? Al sistema hematológico y al síndrome gastrointestinal. El de la médula ósea, la persona entra en coma inmediatamente, no dentro de 24 a 48 horas. En un tiempo determinado se le da solamente tratamientos paliativos, generalmente se le duerme, ¿no? Hasta el final, para que no sufra pues las consecuencias de la destrucción de todo el cuerpo. Entonces tenemos que estos casos se han conocido gracias a los sobrevivientes de las bombas atómicas, habitantes de las islas Marshall, ¿no? Que fueron expuestas a una bomba atómica, las víctimas de accidentes nucleares, a víctimas de accidentes radiológicos y los pacientes de radioterapia. Entonces, estas son las cortes que generalmente han llevado en consideración lo que conocemos ahora. Bueno, la célula madre, cuando hay suficiente muerte celular de células madre en el sistema hematopoyético, entonces se provoca la pancitopenia, ¿no? Deficiencia de todos los tipos celulares. Y las consecuencias son la anemia, el riesgo de hemorragias y por supuesto las infecciones. Esta curva, ¿no? Estas curvas pertenecen a los síntomas luego de la exposición. Entonces, aquí tenemos en el triaje, ¿no? Si hay un accidente, digamos, poblacional, en el triaje, ¿qué cosa se cuenta primero? Se cuentan primero los linfocitos para separar a las personas, ¿no? Para separar a las personas. Es decir, los que tienen de 1500 a más de 2000 células linfocitarias, entonces se les considera dentro de un rango normal. Es decir, la persona puede esperar, ¿no?
para luego pasar al seguimiento. Si tiene de 3.800 de 3.800 hasta 2.000, 2.800, 900 se considera moderado, ¿no? Un efecto moderado, un daño moderado. Pero si estamos ya de una baja de 1.000 a 500 células, ya tenemos que el daño es severo, ¿no? Y requiere inmediatamente los moderados, los severos, los muy severos requieren que se haga buena intervención hospitalaria, no se les puede mandar a su casa, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, se ha calculado, ¿no? Se ha extrapolado, porque esto da una visión, pero la extrapolación correspondería a las siguientes dosis recibidas en todo el cuerpo. De las que están en un rango normal, habrían recibido de 1 a 2 Gray. Se espera entonces que entre el 10 y 50% de las personas vomiten y tengan fatiga o debilidad, ¿no? En el rango número 2, ¿no? Son moderados, ¿no? Y el 70 al 80% van a vomitar constantemente entre 2 a 6 horas después de la exposición, presentarán dolor de cabeza y tendrán un ligero aumento de temperatura. El número 3 ya habrían recibido de 4 a 8 Gray y estaríamos dentro del síndrome de la anemia espinosa ya declarado, ¿no? Ya declarado. Entonces son graves, ¿no? Las personas vomitarían en menos de 1 hora luego de la exposición. Ven ustedes como estos síndromes prodrómicos van haciéndose más rápidos, ¿no? Entre 50 y 80 tendrían dolor de cabeza, la mayoría tendrían fiebre en menos de 1 hora. Las personas podrían perder, las más susceptibles al conocimiento, estar confundidas. El 10% presentaría diarreas entre 1 y 8 horas después de la exposición, ¿no? Es decir, estaría en una combinación del sistema inmunológico y del gastrointestinal. 8 Gray ya está en el grupo número 4, que son las muy graves o severas o letales. Acá, dependiendo del soporte médico, las personas pueden, ¿no? tener un tratamiento, ¿no? Pierden el conocimiento, se observan temperaturas muy altas, ¿no? De 41 grados, y muchos pacientes presentan quemaduras en la piel a estas dosis, ¿no? Menos de 100 y 0 ya no hay ningún tratamiento. Ya es un tratamiento paliativo. Entonces, como vimos, ¿no? Dentro de estos accidentes, el mejor modo de calcular exactamente la dosis es mediante el conocimiento de las curvas de calibración basadas en bicéntricos, fragmentos, y curvas de calibración basadas en anillos. Entonces, así tenemos que es la forma como se trata generalmente. Entonces, el índice de gravedad, ¿no? del síndrome, según el consenso, ¿no? creo que este es francés, ¿no? Tenemos, ¿no? que si los síntomas se inician a las 12 horas, ¿no? estamos en grado 1, si se inician a las 5 horas, en síndrome de grado 2 y grado 3, cuando es en menos de 30 minutos.
igualmente los vómitos, ¿no? Tienen distintos grados, ¿no? El grado 2, ¿no? Generalmente es vómito blando, y el grado 3 el vómito ya es líquido, ¿no? Los síntomas: falta de apetito, ¿no? Va a ocurrir en grado 1, grado 2, el grado 3 ya es el sistema nervioso, ya entra en coma. Los neurovegetativos, la astenia, ¿no? El grado 2, astenia más dolor de cabeza. El grado 3, hipertensión, convulsión, ¿no? También ataxia, ¿no? Convulsión, ataxia. El grado 1 no presenta edema cutáneo, el grado 2, digamos, poco, ¿no? Y el grado 3 ya el edema cutáneo es alto. Ahí tenemos la temperatura, ¿no? El grado 1 menos de 38 no se puede considerar normal, grado 2 de 38 a 40 y el grado 3 más de 40. ¿No? Y las presiones arteriales bajan constantemente con respecto a los grados. Bueno, aquí tenemos, de acuerdo a los triajes, los pronósticos que se presentan a las 48 horas. Es de la curva que vimos, esa de cuadrada ayer, ¿no? Entonces, cuando hay de 1000 a 1500, se estima una dosis de 1 dosiver. El pronóstico es bueno, de 500 a 1000, de 2 a 4, pronóstico prometedor, de 100 a 500, el pronóstico es pobre, y más de 8 se considera muerte incluso por coronavirus, ¿no? Esos son los pronósticos que correspondían a esa curva. Las características de la forma entonces hematopoyética, ¿no? Tenemos la etapa prodrómica, que va a aparecer muy rápido, como pueden ver ustedes, alrededor de las 12, ¿no? Antes de la semana, ¿no? Al inicio de la semana. Las características son la anorexia, náusea, vómito. Bueno, tiene un problema neurogénico, nervioso también, ¿no? La depresión de las células de la célula ósea tiene su pico alrededor de las 4 a 5 semanas, ¿no? Y los síntomas son la púrpura hemorragia, susceptibilidades a infecciones. La patología es aplasia de la médula ósea, ¿no? La aplasia es la patología de este tipo de síndrome. Leucopenia, trombocitopenia, son los síntomas visibles, ¿no? Entonces acá tenemos los distintos cambios de las plaquetas, los neutrófilos en la curva A y las plaquetas en la curva B, ¿no? Entonces, en el caso de los neutrófilos, se pueden dar cuenta ustedes que en la primera, ¿no? Hay una subida, ¿no? Instantánea de neutrófilos para que caigan grandemente en los 2-3 días, y hay una depresión de los neutrófilos alrededor de los 10 días, ¿no? Cuando se está en 2 a 5 Gray, también hay un incremento inicial, pero luego va a ir cayendo, una recuperación alrededor de los 15 días, una bajada alrededor de los 20 y luego se estabiliza, ¿no? En 1 a 2 Gray frente a la normal, que es la línea punteada, pueden darse cuenta ustedes que la bajada no es tan
exhaustiva como en las dosis mayores, ¿no? De 1 a 2 Gray, y luego después de los 40 días se comienza a alcanzar la normalidad, ¿no? Y menos de 1 Gray, bueno, es una bajada que no puede ser considerada patológica, y luego hay una recuperación. En el caso de lo que serían las plaquetas, ¿no? Que son las que causan el sangrado, la falta de ellas, entonces tendríamos una subida inicial y una bajada. Los 10 días ya la bajada es muy grave, ¿no? Menos del 50, y hay una depresión alrededor de los 15 días. De 2 a 5 Gray hay una bajada concomitante, ¿no? Cuando hay tratamiento, esto se puede tratar, ¿no? Ver, ¿no? Recuperar. A los 25 días la bajada es alta, ¿no? Y luego se recupera, ¿no? 1 a 2 Gray, hay una bajada, digamos, del 50% al mes, ¿no? Pero la bajada de 1 Gray está alrededor también de los 30 días, pero dentro del 70% aproximadamente, ¿no? Y después una recuperación de estas dosis bajas. En los países desarrollados, entonces hay un soporte que se va a iniciar, ¿no? En el principio frente a los signos y síntomas del síndrome hematopoyético. Nosotros tenemos acá, ¿no? El primer gráfico de acá, cuando es menos de 2 Gray, que se hace con esta población, se espera y se ve cómo va modificando, ¿no? Su situación. La zona de curación está dentro de los 2 hasta los 12 Gray, ¿no? Como les decía, en la actualidad, en lugares, en unidades de hematología de cuidado intensivo, entonces es posible llegar a este límite, ¿no? La curación para acá estaría dentro de los 8 Gray aproximadamente, ya de un número bueno de personas, pero podría llegar hasta menos. Más allá de la región curativa, ya estamos en el síndrome neurovascular y ya es poca la posibilidad, ¿no? Entonces primero llega a la descontaminación, ¿no? Dependiendo, hay muchas formas de descontaminación, baños, yodo, cuando la tiroides, por decir, es un órgano que ha podido captar, ¿no? Facilidades en cuanto a la recolección de orina, heces, etcétera, que por ejemplo también por la radio de los fluidos se pueden sacar, ¿no? Entonces, cuando estamos luego de la fase prodrómica, hay una unidad de hematología de cuidado intensivo, donde van los pacientes que fueron irradiados. La fase de latencia debe ser evaluada, ¿no? Se hace la dosimetría cromosómica, se estudian células HLA, ¿no? Para ver cómo está el sistema inmune, y se hacen una serie de estudios también, ¿no? con otros determinantes que se generan, ¿no? Que son expelidos, expulsados de la célula, para ver cuál es digamos, la situación del tejido. Luego, en la fase de manifestación de la enfermedad, ya se va al manejo, ¿no? Al manejo de los pacientes, que se usan factores de crecimiento hematopoyéticos,
profilaxis por inyección o transfusión de sangre, cuidado a la piel, al sistema digestivo, considerar el trasplante no homólogo de médula ósea solo si fallan los factores de crecimiento hematopoyético y el donador es compatible y las condiciones son estables, ¿no? Entonces es pues la forma de manejo. El síndrome gastrointestinal, la irradiación produce detención de la mitosis en las células de la cripta. No, recordemos que las células de la cripta son las células madre, ¿no? de las vellosidades principalmente, ¿no? Cuando hay una destrucción, entonces hay las células de las vellosidades se aplanan y pierden su función, ¿no? Hay una denudación, es decir, muerte, ulceración de paredes y lo que cuesta, o sea, fallan los electrolitos también, pero lo que causa la gravedad de este síndrome es la infiltración séptica, ¿no? Recordemos que en el sistema digestivo tenemos una serie de bacterias, hongos, etc., ¿no? Entonces, las células de la cripta se dividen cada 24 o 48 horas, ¿no? Si no existen ellas, entonces las vellosidades se desprenden de 3 a 5 días, dejando la mucosa desanudada, ¿no? La barrera colapsa, las bacterias del colon pasan a la sangre, se produce la sepsis. Aquí no hay tiempo para el trasplante medular. El intestino falla antes de que una médula nueva pueda reconstituirse, ¿no? Entonces aquí solamente factores de crecimiento, ¿no? Por eso les digo, aquí las células madre también son importantes en cuanto a su desarrollo. Entonces aquí tenemos un gráfico de lo que pasa, ¿no?, con la mucosa. A la derecha tenemos la mucosa normal, ¿no?, y con los vasos sanguíneos. Luego de la irradiación se observa debilitación, malformación y también va a presentarse fallas, ¿no?, en lo que son las células sanguíneas, es decir, falla la irrigación sanguínea también, ¿no? Entonces, por eso les decía que el sistema neurovascular también puede comenzar a fallar antes. Acá tenemos, ¿no?, el tejido, ¿no?, frente a un corte histológico del tejido, ¿no?, que luego es pasado a este gráfico, donde tenemos en las células intestinales, en azul, las células de la cripta, ¿no?, llamadas también células de Panet. Por supuesto, el mesénquima es el que resiste más, ¿no?, el que se mantiene más tiempo cuando hay una evaporación. Luego tenemos acá en rojo la zona proliferativa para reducir el reemplazo, ¿no?, de las células, los enterocitos absorbentes, ¿no?, donde también se van a encontrar los componentes digestivos, como son las células caliciformes, por ejemplo, ¿no? Bueno, la terapia son antibióticos, transfusiones, crecimiento, factores de crecimiento, primero hematopoyéticos. En ciertos casos se puede recurrir a los trasplantes, ¿no?, de médula. El síndrome de cerebrovascular, no es especialmente radiosensible, ¿no? Las células raramente se van a dividir,
como sabemos nosotros, ¿no? A 10 Gray no, como las células, este no es un tejido, ¿no? Como en el caso anterior, que tenga células troncales, ¿no? Los que van a fallar son los vasos sanguíneos y las células sustentaculares del tejido, que son las células de nacimiento, ¿no? Entonces la muerte se va a producir por esto, ¿no? Por los edemas y por las fallas de irrigación. El edema es masivo, hay una presión intracraneal aguda, ¿no? El daño endotelial produce colapso, ¿no? También cardiovascular simultáneo, es decir, el síndrome cerebrovascular se produce concomitantemente con el síndrome cardiovascular. Entonces la persona puede tener un ataque cardíaco y también morir antes de lo que ocurriría con el sistema del nervioso central. La fase de latencia no existe, ¿no? Los síntomas neurológicos aparecen en minutos luego de la exposición, entonces no hay un tratamiento, como hemos venido diciendo desde el inicio de la clase. Los mecanismos de daño, lesión neuronal directa en las neuronas, causando muerte celular programada, afectando las funciones motoras y cognitivas, por eso la persona cae en coma, ¿no? Inflamación y estrés oxidativo pueden provocar inflamación y daño en los tejidos neurovasculares, alteraciones vasculares, se daña el endotelio, los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo de trombosis y hemorragias y la pérdida de la neurona, ¿no? Que genera pues pérdida de debilidad muscular y pérdida de sensibilidad, ¿no? Que son todo lo que conduce al coma, todos estos procesos. Bueno, aquí tenemos tratamiento convencional, ¿no? Como dijimos al principio, descontaminación, tratamiento de infecciones, uso de factores estimulantes de colonia, de los glóbulos blancos. Lo que se usa es el filgrastim, salgramostrin, medicamentos para controlar las náuseas, vómitos y dolor. En casos severos, ya hemos hablado de trasplante de médula ósea, yoduro de potasio si se ha inhalado yodo o ingerido. Este está repetido. Las células madre mesenquimales se estudian ampliamente, como les dije, por sus capacidades regenerativas, ¿no? En la actualidad han aparecido diferentes modelos celulares, animales, ¿no? Para tratar de establecer la forma como se podrían utilizar estas células mesenquimales. Entonces, las células endoteliales que actúan en la coagulación, angiogenesis, la regulación del sistema inmune. Tenemos acá los monocitos que se diferencian en macrófagos para actuar en los procesos inmunes, mantener el equilibrio homeostático y evitar la fibrosis. Acá se han recolectado en células selectivas lo que se conoce como secretoma, ¿no? Que contiene elementos activos, ¿no? Que contienen, digamos, estos elementos biológicamente activos, contienen componentes que pueden ser beneficiosos e influir en la reparación, ¿no? Es decir, estos elementos beneficiosos, ¿no? Pueden ser insertados por inyecciones
en los órganos y tejidos para mejorar, ¿no?, la condición de la piel, del corazón, el hígado, el riñón, etc. Entonces estos son los modelos que se han trabajado en animales, pero en los seres humanos todavía está en investigación. Órganos críticos, ya hemos dicho, el sistema nervioso central, las gónadas, esterilidad temporal, esterilidad permanente, el cristalino, la médula ósea y el pulmón, ¿no? Eso lo vimos, estamos recordando las dosis de la primera etapa. Las irradiaciones parciales o localizadas pueden causar daño, ¿no?, y generar un síndrome. Por ejemplo, en las ratas, si se irradia la región superior del cuerpo de la rata, entonces se genera el síndrome hematopoyético. Si se irradia la porción inferior, se genera el síndrome gastrointestinal, ¿no? Y esto en modelos de ratas han ocurrido ambos síndromes en el mismo tiempo. En los efectos localizados, ¿no?, o parciales, en la piel de 3 a 5 hablamos de la depilación, ¿no? Más de 7 Gray en una porción de la piel genera depilación permanente, ¿no? De 3 a 10 Gray ya estamos en eritema. De 10 a 15 Gray, ¿no?, nuevamente recuerden, acá está arriba, ¿no?, parcial o localizada, descamación seca. De 12 a 25 descamación húmeda y más de 25 necrosis. El aparato digestivo, de 20 a 30 hay ardor en el esófago, más de 30 inflamación severa de la mucosa, diarreas, insuficiencia hepática temporal, más de 40 Gray, ulceración, perforación del estómago, de 50 a 70 atrofia del aparato, fibrosis y necrosis en las glándulas salivales. En el sistema cardiovascular, 40 Gray degenera el miocardio, más de 60 muerte del corazón por derrame pericárdico, pericarditis constrictiva. El sistema urinario, 20 Gray, reducción de la función nuclear, 55 a 60, ulceración, fibrosis en la vejiga, obstrucción de los conductos, incontinencia. Sistema nervioso central, 30 Gray, miren, es la dosis de tolerancia de la médula espinal. Para anotar la médula espinal en los trasplantes se usan más de 30 Gray. Más de 55 Gray al localizada al cerebro, muerte cerebral. Los síntomas en la piel son prurito, eritema, edema, picazón, o sea, la peristesa, que es picazón, cosquilleo, adormecimiento. El eritema no involucra solo la epidermis, sino también los estratos internos, en especial las células sanguíneas. El pulmón, ¿no? Lesiones en el pulmón producen dificultad para respirar, incluso con esfuerzo mínimo, tos seca persistente, no se produce moco, dolor en el pecho, inflamación y cicatrización pulmonar. Fatiga extrema afecta la energía diaria, sibilancias por estrechamiento de los conductos de aire, ¿no? Nuevamente, esto es frente a una lesión localizada a nivel pulmonar, ¿no?, como órgano blanco. Los mecanismos de la lesión pulmonar son el envejecimiento celular, ¿no?,
activa respuestas inflamatorias crónicas, ¿no? El estrés oxidativo, como es en todos los casos, ¿no? La fibrosis pulmonar, se activan los fibroblastos y macrófagos y producen excesiva matriz extracelular, causando la cicatrización y pérdida de la función pulmonar, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos de las irradiaciones localizadas. El daño en la tiroides conduce, como hemos visto ya, al hipotiroidismo, dolor y sensibilidad en el cuello, fatiga y debilidad por alteraciones, ¿no?, hormonales. Recordemos que la tiroides es un conductor de distintas hormonas, cambios en el metabolismo, afecta el peso y la temperatura corporal. Los mecanismos de la tiroiditis son apoptosis celular, inflamación crónica y alteraciones en la vascularización. Entonces, así tenemos que estos mecanismos ya han sido vistos, ¿no?, en el sistema reproductor, ¿no? Es decir, los testículos tienen una capacidad de formar, ¿no?, espermatozoides, pero son altamente radiosensibles, ¿no? Se ve fácilmente afectada también por una radiación ambiental superior, ¿no?, a la esperada, ocupacional o terapéutica. No debe pasarse en alto de los efectos de que la radiación podrían transmitirse a la generación posterior, un efecto genético, ¿no? No está esto demostrado, pero el riesgo siempre existe. La radioterapia puede detener permanentemente la producción de hormonas y óvulos en los ovarios, ¿no? Y ahí la gran diferencia entre el varón y la mujer, ¿no? Pero existe la ooforopexia, que es cuando se va a recibir, la mujer va a recibir una radiación abdominal. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Agarran los ovarios y los suben, ¿no?, hacia la cavidad abdominal superior y los fijan allí, ¿no? Los fijan allí, luego hacen la radioterapia y después los vuelven a su sitio, ¿no? Pero eso es para proteger a los ovarios, ¿no? Entonces, y colocarlo fuera del campo de radiación, porque las radioterapias son coordinadas y dirigidas, ¿no? Aquí tenemos entonces las características de la irradiación en los testículos y los ovarios. Las espermatogonias presentan células madre en el tejido gonadal, ¿no?, que es la célula diana o las células más sensibles. Los ovarios tienen un stock físico, ¿no?, 400 células que se van a ir activando cada ciclo menstrual, ¿no? Cada ciclo menstrual. La capacidad de recuperación, las espermatogonias tienen una recuperación posible, ¿no? El problema de las espermatogonias es que los mecanismos de reparación son más lentos, no son activos como en otras células, ¿no?, primordiales, pero la recuperación es posible en el tiempo. En cambio, los eritrocitos son irreemplazables. Una vez que se perdieron, no hay recuperación. La esterilidad temporal es causada por 0,15 Gray. Miren lo radiosensible que es este tejido, 0,15 Gray, ¿no? Y la oligospermia, la baja de conteo espermático, se recupera en meses. En cambio, la mujer, como ya está, ley de Bernoulli y Godot, ¿no?, está en la fase meiótica, ¿no?, de los ovocitos primarios, entonces es posible de 0,65 a 1,5 Gray una menorrea transitoria, ¿no?, sobre todo en jóvenes. Ya
más de 40 más años ya es más difícil. Una consulta, ¿esos tienen una función o se aplican en la vida real? Claro, estos son datos. No, me refiero si hay procedimientos que apliquen eso para pausar temporalmente el nivel de esterilidad. Claro, o sea, como le dije, lo de los ovarios es una intervención quirúrgica. Es posible, cuando la persona está en radioterapia y está en edad reproductiva, entonces le sacan los ovarios así para que después pueda reproducirse. Y sobre estas cosas, sí, ¿no? Entonces tenemos una menorrea transitoria. La esterilidad permanente en el varón es de 3,5 a 6 grados, asostenia permanente, es decir, espermatozoides no solo pocos, sino anormales, con 2 cabezas, 3 colas. En cambio, en la mujer de 2,5 a 6 Gray hay una menopausia prematura, ¿no? Es decir, cuanto más cerca esté la persona a los 40 años, entonces la menopausia va a ser más rápida. En una persona de 25 años puede aparecer menopausia a 35 años, ¿no? Adelantarse. Factores que modifican esto, ¿no? La edad, como hemos dicho, mayor efecto en jóvenes, ¿no? El fraccionamiento de dosis, como les dije, porque el testículo no tiene una capacidad de reparación rápida como otras células, ¿no? Su reparación es lenta, aumenta el daño testicular, el fraccionamiento. Por eso es que cuando se hacen radioterapias a nivel de los testículos, no se hace fraccionamiento de dosis, no se colocan allí radionucleídos para que rápidamente maten partículas beta, por ejemplo, ¿no? Alambritos, pastillas, entonces me matan rápidamente. Y siempre, ¿no? Cuando se va a recibir una radioterapia cerca al abdomen, fuera de pero cerca, es necesario el blindaje, es decir, los protectores de plomo y, como dijimos, en el caso de la mujer, la transposición, ¿no? La localización de los ovarios fuera de la zona de incidencia. Bueno, simplemente este es un gráfico ¿cómo se dice? Primarioso, para decir que la diferenciación celular permite, ¿no? Que la radiosensibilidad sea menor, a mayor radiosensibilidad, etc. Creo que está acá. No, había puesto. Bueno, acá es lo que hemos hablado principalmente, ¿no? El umbral en las mujeres de esterilidad permanente varía con la edad, ¿no? De 20 a 30 años necesitan hacer de 6 Gray para tener esterilidad permanente. En cambio, para mujeres mayores de 40, 2 a 3 Gray pueden bastar para la esterilidad. El fraccionamiento de dosis, como les dije, ¿no? Los testículos, ¿no? Aumenta su daño por el fraccionamiento, porque las espermatogonias tienen muy poca capacidad de reparación del ADN entre cada fracción, ¿no? Porque recordemos que para recuperar la espermatogénesis es necesario más de un mes, 2 meses. En cambio, el fraccionamiento de dosis en las terapias se da en semanas. Entonces no hay tiempo para la reparación del ADN. Y bueno, aquí tienen otra vez la transposición del mar. Es lo mismo que el chico, ¿no? Y algunos datos y terminamos la clase de hoy. Así